Mm, Respiración. Bueno, nuestros pulmones, nuestros alveolitos con mucho brillo. Ahí va, pranayama. ¿Cuáles son los objetivos del pranayama? Con esto se van a encontrar en la bibliografía. Eh, es el desarrollo o busca el desarrollo de nuestro proceso respiratorio. Este proceso respiratorio va a influir en nuestra capacidad de dar y de recibir. Opa, no es solo respirar. Por ejemplo, ¿qué podemos dar y recibir? Amor, nada más y nada menos. ¿Qué sucede cuando hay problemas respiratorios también? Entonces, ¿no? Como la pregunta, me pregunto, aprovechando y aprendiendo a controlar al máximo nuestra energía vital y prana, también esto va a influir en nuestra capacidad de dar y recibir, ¿sí? Vamos a aprovechar y aprender a ser conscientes de esa capacidad de dar y recibir. Eh, Creo que esta frase que está en la bibliografía, como me parece por demás interesante y cómo nos atraviesa desde el primer día nuestra práctica con la respiración. ¿Sí? Por eso siempre como, bueno, a ver, empezamos. Ok, hola, ¿cómo estamos respirando? ¿Qué pasa con nuestra respiración? Ay, ¿cómo estamos hoy entonces? Bien, fases de la respiración. Primero lo presentamos como una pausa. Lo primero que hay es una pausa. ¿Qué es esa pausa? Es un reposo antes de la inspiración. O sea que antes de inhalar hay una pausa, hay una nada, podría decirse. ¿Y qué da pie esa nada, ese vacío? Da pie a un espacio, una creación del espacio, un momento de creación, creación del espacio de todo el proceso respiratorio, vacío, un estado exento de movimiento desde el que todo se origina y despliega. A veces cuando estamos, o sea, llenar de cosas, llenarnos de cosas, también como haciendo una comparación a lo opuesto, a veces no genera ese espacio, ¿no? Como no hay espacio para crear, no hay espacio para el poder creativo interno, llenarnos de cosas. Por eso lo maravilloso de visualizar esos vacíos y esos huecos que hay en nuestro interior también, en donde al respirar consciente podemos llenarlos de prana. Por ejemplo, hay espacios huecos y vacíos en nuestros órganos, en nuestros poros de los huesos, en las fibras de nuestros músculos, ¿sí? Entonces, antes de la inspiración hay una pausa. Luego está la inspiración. La inspiración ya es una fase activa de este proceso. Implica una contracción de los músculos respiratorios, ¿sí? El cuerpo absorbe el espíritu. Absorbe el espíritu. Inhalamos, inhalamos prana, energía vital. Luego, tercera fase, retención. Hay un descanso entre la inhalación y la exhalación que implica una intención. Cuando se mantiene la respiración en tensión, se conserva la carga. O sea,
Cuando nosotros retenemos, esto puede darse con intención, retener conscientemente entre inhalación y exhalación, y esto lo que hace es, obviamente, generar una tensión que se mantiene y una carga que se mantiene. Lo mismo igual sucede sin intención. Hay un proceso de retención que podría decirse como suspensión, si lo digo sin intención. Parece un trabalengua. Entonces podríamos hablar en esta tercera fase, que eso lo agrego ahora, ¿no? Retención con intención. ¿Sí? La retención implica intención y la suspensión indica sin intención. Entonces, si yo retengo, estoy con una intención reteniendo el aire con pulmones llenos. Si estoy en una suspensión, estoy simplemente observando ese segundo entre el pasaje de inhalación a exhalación, ¿sí? Entre el pasaje entre que yo lleno mis pulmones, suspendo en esa suspensión, ese como vacío casi, pero con pulmones llenos, y ahí exhalo. Eso es sin intención. Y cuarta fase es la expiración, que nosotros le solemos decir exhalación. Es la fase relajatoria, sale el aire pasivamente y se accede de nuevo al vacío. Bien. ¿Está claro hasta acá? Avanzamos un poquito. Bien, el diafragma. A ver si las veo. Ahí las veo. Lo bueno es que acá las puedo ver. El diafragma, bueno, sería esta cúpula que está abajo. Tenemos los pulmones, los alveolos de diferentes colores. Son como raíces también. Son las raíces de nuestros pulmones que absorben los nutrientes del aire, del prana. Está la tráquea. Bien, todo esto está dentro nuestro. ¿Qué pasa con esa cúpula? Esa cúpula es el diafragma, es flexible, eh, es un tabique musculoso tendinoso que separa las cavidades abdominal y torácica. Sí, abdominal sería la parte inferior, torácica la parte superior. Su forma de cúpula permite que la mayoría de las vísceras abdominales en la parte inferior aprovechen la protección de las costillas. ¿Sí? Visualicen acá como por encima las costillas, nuestras costillas también, de ese lado las flotantes. Podríamos agregar, bueno, para la clase que viene, los videitos, hay unos videitos en 3D, seguro, porque hay de todo acá en este mundo ya, del diafragma y los movimientos. Que sube, que baja, es maravilloso verlo cuando inhala y cuando exhala. Bien, el diafragma es el principal músculo inspirador. Si funciona correctamente, funcionan bien otros órganos, como por ejemplo el hígado, ya que colabora en dirigir bien el flujo de, en este caso, la bilis y garantizar, por ende, la función sanguínea. Ese es un ejemplo puntual de cómo puede llegar a influir en el hígado, pero así con un montón de órganos de nuestro cuerpo. Piensen, bueno, acá vemos los órganos, ¿sí? Acá vemos las costillas, acá les decía, las costillas flotantes están como también por arriba, ¿sí? De ese diafragma. Vemos los pulmones por abajito, casi ni se ven.
pero piensen en el movimiento, visualícenlo en el movimiento de inhalación, de exhalación. Cuando inhalo se llenan los pulmones, el diafragma baja y hace una compresión. Si hay una compresión de esos músculos, cuanto más capacidad respiratoria tenemos, más compresión. Y lo mismo el vacío, cuando vaciamos por completo y buscamos también con nuestro abdomen vaciar, si empujar el ombligo hacia adentro, también ayudamos a movilizar esos movimientos naturales que tienen nuestros órganos. Bueno, nosotros los alimentamos, ¿sí? Al mejorar nuestra capacidad respiratoria. Funciona correctamente si se realiza la respiración diafragmática con la cintura abdominal controlada. Bueno, esto que comentábamos recién, del ombligo hacia adentro, ¿sí? Al exhalar buscamos, como hacemos, como se ve en esta figura, en la primer figura, hay un control abdominal. Esta es la respiración diafragmática, que es la respiración yogi. Está nuestro segundo bandha, ¿sí? El primero es Mula Bandha en la base, segundo Uddiyana Bandha en el interior, ¿sí? Del centro de nuestro cuerpo, y el tercero Jalandhara Bandha en la garganta. Entonces al inhalar entra el aire, los pulmones se expanden, el tórax se expande, el diafragma también se abre hacia abajo y hacia los costados, ¿sí? Las costillas se abren hacia afuera, hacia los costados, y el abdomen, este movimiento de apertura del diafragma y de las costillas también es generado por la presión que le damos desde el abdomen. ¿Sí? Por contraer el abdomen. Al exhalar, al revés, bueno, se cierra, se contraen esas costillas, van hacia adentro, va hacia adentro el pecho y también el ombligo busca ir un poco más hacia adentro, ¿sí? Más contención abdominal. Al revés sucede si el abdomen lo abrimos al inhalar, lo dejamos relajado y al exhalar también. Lo que sucede es que las costillas o esa presión que también le podemos generar a todos nuestros órganos, ¿sí? No se la damos, ¿sí? Si tenemos el abdomen relajado. Entonces las costillas y ese diafragma queda relajado. Bien, fundamental esto. En la inspiración, el diafragma desciende y la cintura abdominal sigue contraída. Esto que veíamos, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? El diafragma tiende a aplanarse y descender cuando se contrae. Acá vemos las figuras en la inspiración. En la expiración, en el primero exhalando, sube el diafragma, ese arco vendría a ser el diafragma, sube cuando saco el aire, cuando tomo aire, baja ese diafragma, vemos los pulmones más grandes, ¿sí? Llenos de aire. Y acá vemos lo mismo en lateral y con las costillas. En la exhalación, en la exhalación sube ese diafragma, ¿sí? Imagínense el ombligo hacia adentro, empujando, todo va hacia arriba y va saliendo. En la inspiración va hacia adentro y va abriendo o bajando el diafragma, ese arco. Ok, ¿se entiende? Las voy mirando. Ah, Emi levantó la mano y recién lo veo. Emi, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, una pregunta. ¿Las bandas que son músculos? Los bandas es algo que todavía no vimos
en profundidad los nombramos. Vamos a dedicarle una clase a los bandas. Son físicamente, están en el plano físico y en el plano sutil. Entonces, en el plano físico es la contracción muscular, por ejemplo, del suelo pélvico, ¿sí? Sería Mula Bandha. Del interior del abdomen sería Uddiyana Bandha en el centro, y en la parte superior de la garganta, de la glotis, que sería Jalandhara Bandha. Entonces, en el plano sutil, esa contracción, que obviamente es una contracción suave, no es que yo digo, siempre les digo como, bueno, como agarrando una florcita. ¿Vieron cuando la agarran? Bueno, es con mucho amor, es sutil. O cuando quieren acariciar una florcita, bueno, la agarran y es sutil. Si no, es como la agarro contraída, muere esa flor. Lo mismo sucede en los bandas. ¿Y por qué esa contracción sutil? Porque lleva una conciencia energética para que se mantenga la circulación de nuestro cuerpo, para que se mantenga la energía vital circulando por nuestro cuerpo, el aire que entra, y al encontrar esa contracción sutil, ese aire no se dispersa, ese aire que es transformado en energía vital por nuestra conciencia respiratoria, no se dispersa por hacia afuera, sino que se mantiene circulando por nuestro interior en toda la práctica. Por eso cuanto más conciencia de bandas tengamos y podamos mantener desde el principio hasta el final esa conciencia de bandas, vamos a mantener mucho más esa energía recorriendo nuestro cuerpo en toda la práctica. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta, me olvidé y aflojé Mula Bandha. Bueno, pasa como pasa cuando meditamos. Quizás si decimos, bueno, pensé en otra cosa, vuelvo. O sea, es ir y volver, es un ir y volver constante, pero lo que ayuda también es ese cierre, por ejemplo, por decirlo así, energético, y que se mantenga internamente la circulación. Sí, Pau. Sí, en Ujjayi, cuando hacemos la respiración Ujjayi, ¿no? Hacemos eso, sostenemos la energía, como que la controlamos. Exacto, exacto. O sea, en la práctica nosotros lo hacemos o buscamos, está esa búsqueda, ese camino hacia hacerlo, por más que esto que hablamos quizás lo estamos hablando ahora porque salió esta pregunta, pero desde la práctica siempre hay una invitación de poder mantener suelo pélvico, centro, activar Jalandhara Bandha desde la respiración Ujjayi. También nosotros hacemos una postura de meditación en nuestra práctica personal que es mentón al pecho, y el pecho busca ir hacia arriba y desde ahí como nuestras mudras y sentarse en posición de loto. Ya ahí físicamente también hay un cierre en nuestras piernas, en nuestra garganta, y obviamente que si lo hacemos también desde los bandas, ayudamos como a lo sutil y a lo interno, que cuanto más lo practicamos, uno más se va dando cuenta de cuánto poner, cuánto sacar, como esa sutileza de, cuánto contraigo, cuánto no, y depende también el día, ¿no? Como hay veces que estás como muy intenso y dices, uy, estoy recontrayendo un montón, me cuesta encontrar ese equilibrio, y a veces, bueno, espero que se entienda. Dejamos hasta acá y ya quedan un minutito de, de la sala. A ver. No, de la sala sí, de la sala virtual. Ahí va. Creo que ya no lo siguen viendo, ¿no? A ver si puedo. Ahí va. No, todavía no paré. Ahí paré de grabar.